Shalom, estimados Javerín. Vamos a dar inicio entonces a esta yeshiva, clase 16 de la yeshiva Ora Ganush, y hoy vamos a hablar sobre el Malhut Shamayim. El Malhut Shamayim. Este es el tema que vamos a tocar hoy con la ayuda de Boreo Olam. Muy bien, Javerín. Vamos a tocar un tema muy importante, estimados Sajín, que vamos a tratar de analizar dentro de la perspectiva hebrea, lo que es el Malhut Shamayim. Y para comenzar, vemos allí una imagen que traje, una doble imagen que muestra agua y fuego. De eso se trata la clase de hoy, pero vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a ver primeramente lo que es el Malhut y luego vamos a analizar lo que es Shamayim. Vemos allí en pantalla que la palabra Malhut en hebreo se escribe con una men, con una lamet, con una haf, con una bab y con una letra taf. Malhut. En el idioma hebreo, Javerín, sabemos que cada letra tiene su valor numérico. De igual forma, podemos ver que letra y número en hebreo es lo mismo. En fin, Malhut tiene un valor numérico de 496, como pueden ver allí en pantalla. Si reducimos ese valor numérico a su mínima, nos da 19. 6 más 9, 15 más 4, 9, 19. Y vemos dos números, el 1 y el 9. Bien, entonces tenemos acá el 1, la letra Aleph, y el 9, la letra Tet. Aleph representa a Boreo Olam y la letra Tet, que significa Tov, bueno, propósito. De manera que Malhut podemos definirlo como el propósito de Hashem. El reino es la voluntad divina de Boreo Olam establecido, un reino teocrático. Muy bien. Vemos ahora la palabra Shamayim. Malhut es el reino establecido, el reino de Hashem sobre la tierra, y eso lo vamos a ver más adelante, sobre la tierra. Y ahora la palabra Shamayim. Shamayim está compuesta, es una palabra hebrea que está compuesta de dos palabras hebreas, Esh, como pueden ver allí, y Maim. Esh significa fuego y Maim significa agua. Vemos aquí entonces estos dos elementos, el fuego y el agua. El fuego, un elemento transformador, y el agua, un elemento purificador. Entonces vemos que la palabra Shamayim, lo que se tradujo como cielo, es agua y fuego. Y como dije, son dos elementos que unidos forman la palabra Shamayim. Pero ¿qué tiene que ver agua y fuego con el reino, con Malhut? Mucho, Javerín. Dijimos que Malhut, reino, es el propósito de Hashem establecido en la tierra, es decir, su voluntad. Pero sigamos avanzando, Javerín, para ir entonces aclarando a qué punto queremos llegar con este tema. Cuando veamos en la escritura, en el Tanaj, en la Torá y en los escritos de los primeros Talmidim, cuando vemos las expresiones Malhut Hashem, Malhut Elohim, Malhut Shamayim, se está refiriendo a un mismo concepto, se está refiriendo al Boreo Olam. Y vemos que la palabra Shamayim significa fuego y agua, transformación, perdón, y purificación,
Entonces podemos ver de manera literal que la palabra Shammai es la transformación y la purificación. Entonces, el Malhut es el propósito de Hashem establecido. Es decir, Boreolam, a través de la transformación y de la purificación del ser humano, va a establecer su reino en la tierra. Eso es el Malhut. Ese es el Malhut Shammai. El reino establecido es la transformación y la purificación del ser humano. Esto es Shammai. Definición de Shammai, Malhut Shammai, reino teocrático de Hashem establecido a través de la transformación y la purificación. Muy bien. Pero ¿qué tiene que ver entonces ahora la palabra fuego y agua con el ser humano? Para poder entender esto, tenemos que ir al idioma hebreo, porque es allí donde vamos a comprender. Vemos allí que la palabra nefesh, que se tradujo como alma o como ser, la palabra nefesh es un complemento de dos palabras hebreas, nef y esh, es decir, impulso de fuego. En pocas palabras, Javerí Yaquerín, el ser humano constantemente vive generando calor, fuego. Y el fuego representa, como ya dije, la transformación. Por eso representa la ruaj. Una vez que comienza en nosotros el trabajo, el camino hacia la Teshuvah, comienza la transformación. La palabra nefesh tiene un valor numérico de 430, que si lo reducimos nos da 7. Y el 7, Javerín, es la perfección, como ya hemos hablado en diferentes shiurim. Pero podemos hablar acá que este número 7 puede ejemplificar o puede representar los 7 Shammai que encontramos en el Tanaj y que representan los 7 escalones que vamos subiendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, definición de Nefesh, parte del ser humano, fuego. Ahora la palabra Main, que son los dos que componen Shammai, la palabra Main comienza con la letra Men. Y es un mensaje que podemos ver acá. Comienza con la letra Men, cuyo valor numérico es 40. Un número que nos dice mucho, Javerín. Los sabios dicen que el ser humano comienza a tener conciencia a partir de los años 40. El número 40 es muy revelador en las escrituras. Con ella comienza los 40 días de Teshuvah, los 40 días del Matbul en tiempos de Noah. Javerí, si vemos la imagen, vamos a ver que el ser humano en todo su cuerpo es agua. Y de hecho la ciencia nos dice que somos 70% agua. Pero además también nos dice que somos 150% fuego. La ciencia ha encontrado que en el esperma humano existen 3 de los 4 elementos: fuego, aire, agua. Y que para poder formar el cuerpo humano precisan del cuarto elemento, es decir, la tierra. La tierra que reside en el óvulo. Luego, en su fluir, el esperma se combina con un componente del alma que le da la vitalidad. De manera, Javerín, que somos agua y fuego. En palabras hebreas, somos Shammai. Entonces, Malhut Shammai es la voluntad, el propósito de Hashem en el ser humano para que éste se transforme, se purifique y se transforme para poder establecer el reino teocrático. Pero vamos a ver qué nos dice Kefas, un talmid destacado del Mashiach, Kefas Shaliach. Nos dejó unos escritos que nos muestran esta realidad. La ciencia habla que somos agua y somos fuego.
y que en los tres elementos se encuentra en el esperma humano, como ya leímos, pero ya esto, la Torá, el Tanaj y los escritos nos habían mostrado estas evidencias. Veamos a ver qué nos dice el discípulo Kefa. En la segunda carta de Kefa, capítulo 7, dice: por la palabra de Hashem fueron creados los Shammai. Por la palabra de Hashem fueron creados los Shammai. Y dice Kefa, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. El cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. Javerín, Kefa nos está citando un midrash en Bereshit, donde dice: por la expresión fueron creados los cielos y la tierra. Cuando dice la tierra que proviene del agua, nos está confirmando que somos un cuerpo lleno de agua y que nos está queriendo mostrar en una forma midrágica que somos fuego. Que el fuego, el mundo como tal, la creación del Eterno, está guardada por el fuego para el día del juicio, para la transformación de este plano físico. Por eso dice el texto de la Torá en Bereshit: Hashem bara Elohim la azot. El Eterno hizo todo para hacer, para que la creación por medio del hombre se transformara. El ser humano es copartícipe junto con Hashem de la creación. Por lo tanto, se le entregó al hombre la creación para que la transforme, para que se vaya elevando espiritualmente a través de los 7 Shammai. Por eso es necesario hacer una rectificación de este mundo, transformar nuestro instinto egoísta, nuestra soberbia en cada hombre según la voluntad de Hashem, inyectando energía. Sigue citando Kefa: pero el día del Eterno vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con un denso fuego, fíjense, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Serán quemadas. Javerín, Hashem hizo juicio al mundo anegándolo con agua y hará un juicio final anegándolo con fuego. Justamente esta expresión sale de los días de Noah. Boreolán purificó al mundo con agua. Este intercambio de aguas superiores y aguas inferiores lo conocemos como el Matbul. Y justamente el Matbul es la conjunción de aguas superiores e inferiores, o aguas corrientes como se conoce. ¿Qué son las aguas corrientes? Es lo que conocemos como el mikvé, el lugar donde se hacen los baños rituales, donde se muestra la purificación del ser humano. El mikvé, Javerín, una de las características de él son las aguas corrientes. Las personas que bajan al mikvé es porque anteriormente han hecho una acción de teshuvá. El mikvé, Javerín, es una muestra ritual de la acción de la persona que ha hecho un retorno, que ha hecho un retorno sincero. Hashem hizo un gran mikvé por medio de este matbul que está representado con la letra men, la misma con la que se escribe Shmaim, es decir, aguas. El matbul está relacionado con el 40 por la cantidad de días que duró, y de la misma forma el Mashiach viene a purificar con Ruach HaKodesh, inyectando energía. Está relacionado el Mashiach con la letra men. Por eso dice el texto que el desierto, estando en el desierto, ayunó por 40 días. Justamente, Javerín, porque todo ser humano necesita pasar por el proceso de purificación.
Necesitamos pasar por ese proceso, Javerín, de purificación y de transformación. Ahora bien, ya teniendo claro lo que es el Malhut, que es el propósito de Hashem, lo que es Shammai, transformar y purificar, y lo que es el ser humano, que somos fuego y somos agua, somos Shammai. ¿Cómo percibe tanto el judaísmo como el cristianismo estos dos conceptos? Por eso vemos allí un ring de pelea, unos guantes, unos choques de poder que tienen estas dos vertientes por cómo perciben estos, lo que nos muestran los escritos. El cristianismo percibe el reino de los cielos como una segunda venida del Mashiach. Una segunda venida anticipada por un arrebatamiento que traerá un reinado de 1000 años sobre esta tierra. Y habrá entonces un cielo nuevo y una nueva tierra. De esto hablaremos en las próximas clases, Javerín, un tema que habla sobre cielos nuevos y tierra nueva. Por eso no voy a ahondar mucho en esto porque lo voy a explicar en las próximas shows. El reino se efectuará en el cielo, según el cristianismo, con los que fueron arrebatados y que luego bajarán a la tierra para el día del juicio. Esta es la percepción del cristianismo. Mientras que para el judaísmo, totalmente diferente. Para poder definir, según el judaísmo, lo que es el Malhut Shammai, ellos perciben que esto tendrá lugar con el nacimiento de Ben Yosef y el regreso de Ben David. Estos dos eventos de un Mashiach Ben Yosef y un Mashiach Ben David marcarán una etapa. Esta primera etapa compuesta con la figura del Mashiach visto como Yosef, quien fue exiliado a Mitzrayim. Y viendo que los acontecimientos que le sucedieron a Yosef fueron los mismos o idénticos que le sucedieron a Yehoshua. Y en la segunda etapa, Mashiach Ben David, como el rey, como el redentor, el que viene a sentarse en el trono. Y de esa manera todo Israel va a reconocerlo y es denominado por la tradición hebrea, como Ben David. De esta manera, esta segunda etapa son importantes para poder entrar al Malhut Shammai. Son dos etapas distintas del Mashiach y que no se cumplirán en el mismo tiempo, ni una tras otra, sino que son dos etapas distintas en tiempo y espacio. Cada rama del judaísmo tiene sus ideas e interpretaciones, pero no necesariamente se contradicen en cuanto a un Mashiach Ben Yosef y a un Mashiach Ben David. Todas, Javerín, todas las ramas del judaísmo coinciden en que el Mashiach se manifestará en dos etapas y que cada una de estas dos etapas marcarán el inicio de esta era, del Malhut Shammai. Pero ya definido estas dos ideas del judaísmo y el cristianismo, ¿qué nos dice la Torá? ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Y qué tenemos la evidencia de los Kitvei Talmidim Rishonim? Porque la Torá es la fuente nuestra. De allí parte todo. Nos dice la Torá en Bereshit capítulo 1, ya lo hemos visto muchas veces. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dos principios creó Elohim, cielo y tierra. Como ya hemos explicado, Javerín, cielo y tierra tiene que ver con cada uno de nosotros. Somos polvo de la tierra y necesitamos elevarnos hacia los cielos, es decir, transformar nuestras vidas para poder cumplir con el propósito divino, el establecimiento del Malhut Shammai. Leemos en el libro de Crónicas, capítulo 28, lo siguiente. Umikol vanav kirabim
Vanim, Natan li Hashem, Vaibejar, Shlomo, Benil Shavet, al Kisem Malhud Hashem, al Israel. Eligió a mi hijo Shlomo para sentarse sobre el trono del Malhud Hashem, sobre Israel. En Segunda de Crónicas leemos lo siguiente. Atenon rin lehid hasech. Lifne mamlechet Hashem beyat benei David. Y ahora ustedes intentan resistir frente al Malhud Hashem, es decir, frente al Malhud Shammai, frente al Malhud Elohim. Ya dijimos, cuando aparece Malhud Shammai, Malhud Elohim, Malhud Elohim, Hashem, Shammai, se está refiriendo a un mismo concepto, Javier. Está en las manos de los hijos de David. Dos cosas importantes vemos acá. El Malhud Shammai, ya lo dijimos, esta expresión habla de un mismo concepto. Malhud Shammai se manifestará sobre Israel. ¿Y quién se sentará en su trono? Será el hijo de David. El otro texto nos dice que el Malhud Shammai está en manos de los hijos de David. Beyat benei David. Es decir, que quien traería la manifestación del Malhud Shammai es un descendiente de David por la línea de Shlomo Amelech. Ahora, Javerín, ¿quién sería este descendiente? ¿Quién sería este descendiente? Isaías Juanabí, en el capítulo 11, verso 3, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y reposará sobre él la ruaj del Eterno. Este descendiente traería el Malhud Shammai, es decir, la restauración de Israel. Recordemos, el reino, el Malhud Shammai está en las manos de los hijos de David y fue entregado Shlomo Amelech, lo dice el Tanaj. Pero veamos, sigamos citando, Javerín Yaquerín, lo que nos dicen los profetas, porque ellos son la evidencia, ellos son los que nos van a mostrar qué es el Malhud Shammai y cómo haremos para entrar. El profeta Ermiyahu, en el capítulo 31, 30, 33 y 32, 40 dice, he aquí que vendrán días, dice Hashem, en que haré una alianza con la casa de Israel, con la casa de Yehuda. No conforme a la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Israel. Alianza que dejaron sin efecto. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Vamos a ver cuál es la alianza, Javerín. Después de esos días, dice Hashem, pondré mi Torah dentro de ellos, dentro. En sus corazones la escribiré y seré su Elohim. Y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada hombre a su hermano diciendo, ¿conoce a Hashem? Porque todos me conocerán. Desde el más insignificante de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más. Veamos otro texto, Javerín, que nos está ayudando a esclarecer lo que es el Malhud Shammai. El profeta Yehezquiel Anabí dice, les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ustedes. Quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y pondré de vosotros mi ruaj y haré que anden en mis estatutos. Javerín Yaquerín, los profetas nos enseñan cómo sería esto
del Malhut Shammai. Isaías nos dice que comenzaría con un descendiente de Isaías, es decir, de Shlomo, de David y de Yehuda. Jeremías y Ezequiel nos dicen cómo lo haría. Es decir, este descendiente, que no es otro que el Mashiach, nos llevaría a través de su enseñanza al Malhut Shammai. Unificaría a los hijos de Israel y colocaría la Torá en cada hijo de Israel. Es decir, la manifestación del Malhut Shammai en cada hijo de Israel. Esto lo dicen los profetas. Pero sigamos citando algo más, Javerín. Vamos ahora a buscar las fuentes de boca de los Talmidim Rishonim, de los primeros discípulos del Mashiach. ¿Cuándo se establecería el Malhut Shammai? El libro Tejilat Besorá de Yoshua, conocido en Occidente como Marcos, capítulo 1, dice: el reino de Hashem se ha acercado. Arrepentíos. Es decir, Javerín, el requisito para entrar es la teshuva. Es la teshuva. Es el retorno sincero. Como dijo Hashem, como dijeron los profetas. El retorno, los 40 días, la teshuva, la transformación y la purificación. Cuando hacemos teshuva, comienza el camino de la transformación, el fuego. Yehoshua Masabe Torató, Lucas capítulo 10 dice: sanad enfermos y diles, se ha acercado el Malhut Hashem. Sanad enfermos. ¿Qué significa esto? Enséñales la Torah. Pondré mi Torah dentro de ellos. Es decir, la Torah, Javerín, es la medicina a todo tu cuerpo. Con ella, sánalos. Es lo que está mostrando el autor de Yehoshua Maasar Betorato. Sánalos con la Torah. Sigue citando Yehoshua Maasar Betorato. Dice: por el dedo de Hashem he hecho yo fuera demonios. Por el dedo de Hashem he hecho yo fuera demonios. Ciertamente el Malhut Hashem ha llegado a vosotros. La evidencia de que llegó es la manifestación. O sea, en pocas palabras, hay oscuridad, hay gente sin Torah, pero ahora hay luz. Gente que ha tenido Torah, que ha recibido la enseñanza y de esa manera ha llegado al Malhut Hashem, el Malhut Shammai. Se ha manifestado la transformación y la purificación del ser humano, la limpieza que hace que lo sane y que la oscuridad se disipe, salga a la oscuridad porque llegó la luz, llegó la Torah, llegó el Malhut Shammai. Otro texto, Yehoshua Masabe Torató dice: la Torah y los profetas eran hasta Yohanan. Desde entonces, el Malhut Shammai es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Javerín, esto no quiere decir que las profecías y la Torá cesaron con Yohanan, como lo interpretó el cristianismo, sino que el texto hace referencia a etapas de la redención. Yohanan Amadbil vino a marcar una etapa muy importante, una etapa de Teshuvah. Esto no significa que el Malhut Shammai comienza con Yohanan, porque de esta manera pensaríamos que los patriarcas y los profetas no percibieron el Malhut Shammai, no lograron entrar nunca a él. No, lo que está diciendo el texto es que el Malhut Shammai ha estado en tiempos inmemorables, pero que ahora ha tomado más fuerza, donde se está acercando a un complemento ya físico.
Y esta etapa comienza con Yohanan HaMatbil. Es lo que nos dice. Yehoshua Masabe Torató 20:21 dice, los perushim, fariseos, preguntaban, ¿cuándo vendrá el Malhut Shammai? ¿Qué dijo el Mashiach? El Malhut Shammai ya está aquí, está entre vosotros. Interesantemente vemos cómo Yehoshua a algunas personas les decía, el Malhut Shammai está dentro de vosotros. A otros les decía, está cerca de ustedes. Vemos cómo a través de la vivencia de cada uno, el Mashiach mostraba cómo se estaba moviendo el Malhut Shammai. Cómo se esforzaban las personas por entrar al Malhut Shammai. El Malhut Shammai está dentro de vosotros, significa, como estás viviendo la Torah, estás en el Malhut Shammai. Es decir, su forma de vivir refleja el Malhut Shammai, porque han alcanzado el cumplimiento, han alcanzado el nivel de conciencia, de transformación, de purificación, y eso es evidencia del Malhut Shammai. A otros el Mashiach les decía, sigan esforzándose, sigan avanzando, porque están muy cerca de lograr ese propósito. Vemos cómo el Mashiach nos muestra esta aplicación del Malhut Shammai a nivel personal. No estamos sujetos a la manifestación a nivel nacional, Javerín, sino que debemos primero mostrar, buscar la manifestación en nuestras vidas. Y de esa manera se manifestará el Malhut Shammai. Dijo el Mashiach, hay algunos de aquí que no verán la muerte hasta que vean el Malhut de Hashem. Si pensamos que el reino es establecido solamente físicamente, todas las personas que estaban aquí con Yehoshua murieron y nunca lo vieron. Por ello esas personas que están esperando la manifestación del Malhut Shammai de manera física no han entendido lo que es el Malhut Shammai. ¿Dónde están? Muchos aquí no verán la muerte. Por último, Javerín, y para finalizar, veamos otro texto. Maases Lujín, Hechos de los Apóstoles. Los talmidín le preguntaron al Masías, ¿restaurarás el Malhut de Israel en este tiempo? A lo que él responde, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Boreolán puso en su autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros Ruach HaKodesh. Vemos cómo Yehoshua Minazrat no le respondió si el Mashiach, si el Malhut sería establecido o no físicamente, pero dijo, recibirán poder, es decir, percibirán esa autoridad del Malhut Shammai en ustedes mismos. En pocas palabras, Javerilla Kerim, lo que nos está queriendo mostrar el texto de los dichos del Mashiach y el Malhut Shammai es que el Malhut Shammai se manifestará en cada hijo de Israel a través de la vivencia, a través de que este hijo de Israel pueda vivir, guardar la Torá. Como estás viviendo la Torá, estás viviendo en el Malhut Shammai.
porque el Malhut Shamayim es la manifestación, la voluntad divina expresada en el ser humano, aquel que se haya elevado, aquel que esté viviendo una vida, correcta delante de Boreolán, transformada, purificada. Esto es el Malhut Shamayim. Hasta aquí, apreciados Javerín, esta clase número 16, el Malhut Shamayim. La próxima shiur estaremos hablando sobre el Mashiach, sobre la venida del Mashiach. Esta será nuestra próxima shiur, la venida del Mashiach. Hasta aquí, apreciados Javerín, muchas gracias por estar una vez más compartiendo conmigo esta shiur.